Todos y todas, autoridades nacionales y departamentales, directores de cultura, coordinadores de centros MEC, trabajadores de la cultura de todo el territorio nacional, amigos invitados. En el marco del programa de apoyo a políticas culturales inclusivas y de comunicación científica que lleva adelante la Dirección Nacional de Cultura del Ministerio de Educación y Cultura con el apoyo de AECID, les damos a todos la bienvenida a esta conferencia, videoconferencia hacia un Plan Nacional de Cultura. Queremos agradecer en esta oportunidad a Antel por brindar la plataforma para poder desarrollar esta actividad. Asimismo, saludar muy especialmente a los expositores de esta mañana, señor Ministro de Educación y Cultura, Ricardo Ehrlich, Director Nacional de Cultura del Ministerio de Educación y Cultura, Hugo Achugar, señor Ticio Escobar, exministro de la Secretaría Nacional de Cultura de Paraguay, y señor embajador de España, Roberto Varela, a quien invitamos a dar apertura agradeciendo una vez más a la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, AECID, por el apoyo brindado a esta actividad. Bueno, me toca a mí. Gracias. Muy buenos días, queridas amigas y amigos. Quiero saludar en especial al ministro de Cultura, al señor Ticio Escobar, secretario de Cultura de Paraguay, a Hugo Achugar, director general de Cultura del Ministerio de Educación y Cultura del Uruguay. Voy a ser muy breve simplemente para destacar que es un especial orgullo estar hoy aquí, además es un orgullo también que la Comisión Mixta de Cooperación firmada entre los gobiernos de Uruguay y de España en el año 2011 se haya incluido cultura y desarrollo como uno de los 4 sectores prioritarios de la cooperación con Uruguay. Siempre hemos pensado, desde los distintos gobiernos que han gobernado en España, hemos pensado siempre que la cultura forma una parte esencial del desarrollo económico. Esto no es frecuente y habla de la importancia que en este país tiene la cultura. Me refiero ahora a Uruguay, de la fuerza del sector cultural y también, sin duda, de la voluntad del Gobierno que representa aquí el señor ministro Ricardo Ehrlich. Los acuerdos de la Comisión Mixta se materializaron, entre otros proyectos y programas, en el Programa de Políticas Culturales Inclusivas y de Comunicación Científica. Este programa, a pesar de haber visto reducidos los recursos con los que inicialmente contaba, la cooperación española para su financiación, afortunadamente, se ha podido mantener. Esto lo que quiere enfatizar, pues, es muy importante, y es que a pesar de la situación económica complicada que hemos atravesado y que de alguna manera seguimos atravesando, aunque afortunadamente parece que ya hemos tocado fondo, iniciamos el crecimiento, hemos podido contar con algunos recursos que han permitido mantener el programa y alcanzar resultados relevantes. Por lo tanto, el compromiso español de seguir colaborando y cooperando con Uruguay lo hemos mantenido incluso en las peores de las circunstancias. Me gustaría destacar dentro de ese programa, por un lado, el apoyo a las industrias culturales y, por otro, este resultado que nos convoca hoy aquí, su aporte al Plan Nacional de Cultura que será presentado en estos momentos. Me consta que es un plan cuya elaboración ha contado con la participación de diversos actores involucrados, industrias culturales, gobiernos departamentales, sindicatos de artistas y autores, por lo que les auguro y les deseo un muy buen recorrido. Me resta felicitar al ministro y al Ministerio de Educación y Cultura y a todas las personas que han trabajado directa o indirectamente en esta iniciativa, a los cuales les deseo el mayor de los éxitos. Muchas gracias. Continuando con esta videoconferencia, compartimos la presentación a cargo del señor Hugo Achugar, Director Nacional de Cultura. Buenos días a los presentes aquí en Montevideo y a todos los que nos están siguiendo por videoconferencia en el resto del territorio nacional. Agradezco la presencia de nuestro invitado principal, nuestro conferencista principal, Ticio Escobar, por supuesto del señor ministro, del señor embajador de España, representantes de autoridades nacionales y extranjeras presentes y uruguayos y uruguayas en todo el territorio nacional. E insisto, en el territorio nacional. Durante los últimos 20 meses, yo diría casi 2 años, hemos venido reuniéndonos en todo el territorio nacional
no solamente con directores de cultura, sino con agentes culturales en pos de la elaboración de un plan nacional de cultura. Pero en realidad, como siempre sucede en todas las actividades del ser humano, no inventamos la rueda ni la pólvora. Lo que hacemos es agregar un pequeño granito más a un esfuerzo que tiene una historia bastante marcada. Poco después de restaurada la democracia o vuelta a la democracia, se comenzaron a establecer lineamientos generales hacia políticas culturales. Hubo en su momento una primera Asamblea Nacional de la Cultura, o Asambleas por la Cultura, impulsadas desde el director de Cultura de Montevideo del momento, Gonzalo Carámbula. Luego hubo en el gobierno, en la administración pasada, el gran movimiento de la Asamblea Nacional de la Cultura, que convocó en todo el país a gestores, artistas, actores, en la elaboración de documentos que terminó en la reunión de Salto, en el cierre final de eso. Y a ello se agrega más otras instancias intermedias. A ello se agrega esta labor que comenzamos hacia un plan nacional de cultura. Y insistimos hacia un plan nacional, insistimos ahí en dos cosas, es hacia, no es un plan todavía, y es nacional. Es decir, trabajamos como nos corresponde como Estado nacional, con todo el territorio, involucrando a todos los sectores de todos los departamentos del país. Dicho esto, lo que estamos haciendo hoy, en realidad, es más que la presentación del plan en sí mismo, plan que todavía está en proceso de elaboración con todos los actores involucrados y que llevará quizás lo que queda de esta administración y será un legado para la próxima administración donde se podrá concretar no solo el plan, sino lo que también va de la mano una ley nacional de cultura. En ese sentido, Paraguay nos aventaja y sobre los criterios y los conceptos de la ley de cultura en Paraguay nos va a hablar Ticio Escobar. Pero a mí lo que me importa destacar son algunos aspectos de esto. El año pasado, en medio de las negociaciones, de las conversaciones, de los intercambios hacia un Plan Nacional de Cultura, hubo un reclamo muy fuerte por parte de distintos actores de la necesidad de profesionalizar a los gestores culturales, es decir, a los actores, no solamente los gestores, a los artistas. No se sabía muy bien cómo hacer cómo proponer un proyecto para ser aprobado en los fondos concursables. No se sabía a veces cómo organizarlo mejor, cómo difundirlo. Y la urgencia de este reclamo nos llevó el año pasado a hacer un primer ciclo de videoconferencias en todo el país para proceder con, además, talleres in situ que dieron desde otras áreas del Ministerio en presentación de proyectos y demás, a reforzar esta parte de la profesionalización del gestor y de los agentes culturales de la sociedad uruguaya. Entendimos este año que tendríamos que acompañar las dos cosas. Por un lado, continuar con este fortalecimiento a nivel nacional de los gestores y de los artistas en la producción y elaboración de proyectos, y por otro lado, continuar avanzando en un Plan Nacional de Cultura.
seguramente el señor ministro se referirá a ello. El 1 de abril, los directores de cultura de todas las intendencias de Uruguay, junto con la Dirección Nacional de Cultura, nos vamos a reunir para hacer pública una declaración de principios y estrategias culturales. Esto muestra el estado de avance en ese hacia un Plan Nacional de Cultura, y me voy a referir a 3 elementos y voy a terminar porque creo que ustedes quieren escuchar tanto a Ticio Escobar como al ministro más que a mí. Esta declaración y el plan en el cual seguimos trabajando apunta a algo que, como dicen los jóvenes, y permítanme salirme del lenguaje protocolar y citar a los jóvenes, o a lo mejor ya los jóvenes no lo dicen, pero los jóvenes de hace un tiempo lo decían, nos cayó la ficha de que en cultura tenemos que tener políticas de Estado, acuerdos nacionales, que la cultura en su diversidad y en su heterogeneidad solo avanza si todos, no importa el pelaje político, trabajamos por construir un país y desarrollar un país en todos sus aspectos, no solo en las bellas artes o en las industrias culturales. Porque también entendimos, y este es el segundo punto, que no hay desarrollo cultural, no hay Plan Nacional de Cultura, no hay la posibilidad de establecer un país culto como se supone que somos, si no somos inclusivos. Es decir, cultura sin inclusión o cultura con exclusión no es cultura. Y la exclusión tiene que ver con que no vamos los uruguayos y las uruguayas a crear, como lo hemos venido haciendo, acumulando en estos años, una cultura para la gente como uno, los GCU. No vamos a desarrollar un plan nacional de cultura si solo pensamos en aquellos que piensan como nosotros. Tenemos que pensar en los otros. Hemos hablado muchas veces que la cultura no puede detenerse en las puertas de una cárcel, en las puertas de un cuartel, en las puertas de un barrio marginal, en las puertas de un centro psiquiátrico. Que la cultura es un derecho cultural establecido no solamente en nuestro país por la Constitución, sino que es establecido a nivel internacional por UNESCO y por las Naciones Unidas como un derecho humano fundamental. Y en ese sentido el plan tiene que ser inclusivo y tiene que atender a la diversidad de los muchos otros que somos todos, a pesar de que es un país semi-integrado. Carlitos Real de Azúa decía hace 50 años que era hiperintegrado. Yo diría que hoy ese Uruguay ya no es más el de Carlitos Real de Azúa. Somos un país donde la fragmentación y la diversidad ha explotado. Y un tercer elemento que me parece fundamental, aparte de este acuerdo en política de Estado, de este acuerdo en que la cultura sin exclusión, o mejor dicho, cultura con exclusión no es cultura, la cultura tiene que ser inclusiva. El otro elemento fundamental, me parece, es hacer entender al conjunto de la sociedad, no solamente a aquellos que nos interesa por una u otra razón, ya sea una expresión cultural en sentido antropológico, ya sea una fiesta tradicional, ya sea el violín de Ricci o las investigaciones plásticas de algunos de nuestros artistas o
o las maravillas literarias de algunos de nuestros creadores, o todas esas cosas. Más allá de todo eso, la cultura no puede ser solamente las bellas artes, tiene que ser un ejemplo de abanico de lo que somos capaces de disfrutar y lo que somos capaces de crear, porque tenemos una capacidad creativa enorme y la diversidad cultural es, en este sentido, un bien a preservar en nuestro país para hacernos mejores como uruguayos, como uruguayas, y todas las variantes de género, de etnia, de definición religiosa, cultural, que sea posible. En ese sentido, entonces, el marco de esta conferencia, que se va a continuar el 23 de abril, va a seguir el 23 de abril, con el tema de la descentralización, comienza el ciclo con el tema de la descentralización cultural e inclusión social, donde participarán los directores de cultura de San José, Barreto, de Montevideo, Héctor Guido, y el director de Centros MEC, Roberto Elizalde, y me van a tener que sufrir a mí de vuelta. Nosotros cuatro continuamos el ciclo, pero ya en doble articulación, de hacia un Plan Nacional de Cultura y a su vez en un fortalecimiento de los instrumentos de gestión y desarrollo cultural. En este sentido, habrá una información próximamente a través de los medios y demás redes sociales que saben los jóvenes manejar mucho mejor que yo, y por suerte no me corresponde en la descripción de tareas que me dieron. Y con esto cierro simplemente para decir, ojalá esto que venimos elaborando desde hace tantos años, pero en lo que ya nos ha caído la ficha, es decir, los agentes políticos y la ciudadanía toda entienda que sin un acuerdo nacional en políticas públicas, en cultura, este país no termina de dar el giro cualitativo que necesita. Hay ejemplos de eso. En el presupuesto participativo de Montevideo, gran número de las propuestas que hacen los ciudadanos es para mejorar la infraestructura cultural. Lo mismo está ocurriendo en Maldonado, lo mismo está ocurriendo en San José, lo mismo está ocurriendo en muchos departamentos del país donde nos dicen, en Juan Lacase, en Salto, en Tacuarembó, queremos más usinas culturales, queremos más fábricas culturales, queremos más teatros, queremos más cine, queremos más cosas. Es decir, este reclamo ya es de la ciudadanía y tiene que entrar en la agenda política nacional. Eso es el objetivo de este evento, este es el objetivo en el que estamos trabajando todos en el país, seamos funcionarios nacionales, departamentales o simplemente creadores. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias, Hugo. Y vamos a compartir ahora la presentación a cargo de Ticio Escobar. Ticio Escobar es catedrático, investigador y crítico de arte, licenciado en Derecho y Filosofía, fue director de Cultura de la Municipalidad de Asunción y autor de la Ley Nacional de Cultura. Actualmente es director del Centro de Artes Visuales Museo del Barro. Bienvenido. Muy buenos días, señor ministro de Educación y Cultura, señor director nacional de Cultura, señor embajador de España, autoridades presentes, público en general. Bueno, comienzo agradeciendo al señor ministro, quien a través de Hugo Achúcar me dio ocasión de participar
de estos debates que considero especialmente fructíferos en torno a la posibilidad de ir pensando en común cuestiones e instituciones que hacen a la logística de la cultura y a sus contenidos fundamentales. Efectivamente, me habían pedido que trabajase el tema de la Ley 3051, que me tocó redactar, y cuyo anteproyecto me ocupo redactar, que es básicamente una ley marco que establece así la institucionalidad de la cultura y como una articulación de un cuerpo de normas que estaban esparcidas, el intento de dar coherencia y articulación a una serie de instituciones que se encontraban así como en distintos rumbos y ubicadas en sectores distintos. Pero me gustaría a mí centrarme, que creo que no me aparto del tema si lo hago, más bien en conceptos y en cuestiones que están detrás de esa ley, en principios que la sostienen en parte, y haciendo énfasis en que muchas de estas cuestiones han venido trabajando en las reuniones de ministros de cultura y de altas autoridades de cultura del Mercosur, con una, no quiero llamar unanimidad porque esta palabra no es buena en cultura, pero sí con una coincidencia bastante grande en torno a nuevos paradigmas de lo cultural que creo que se encuentran, y estoy seguro porque conozco el pensamiento del ministro y de Hugo, perdón por jactarme de ello, pero hemos conversado mucho y hemos asistido a muchas reuniones en conjunto. Entonces me gustaría levantar algunas de esas cuestiones que considero que son fundamentales también a la hora de pensar una legislación o un plan que no se agota en una mera pragmática institucionalista, sino que también supone horizontes de sentido ético y de construcción de comunidad y ciudadanía. Creo que el cambio de paradigma cultural resulta fundamental en este tiempo, es decir, no se parte de un concepto de cultura ya constituido que se refleje en superestructuras o epifenómenos, por un lado, o que sirva de ornamento ilustrado, la famosa metáfora que se ha usado mucho, que la cultura es la guinda del pastel y la coronación como así simplemente de ilustrativa, ornamental de un proceso ya constituido, cuyas partes más eruditas o más ilustradas serían lo cultural. Y sí comprender lo cultural como un factor de desarrollo fuerte, ¿no? Y cuando hablamos de desarrollo, obviamente estamos hablando de desarrollo sustentable. Durante mucho tiempo, cuando en la década de los 60, primeros 70, la palabra desarrollo tenía una connotación un poco sospechosa porque iba asociada a un concepto economicista o cepalista, como se decía entonces, de lo cultural. Hubo necesidad después para deconstruir y reconquistar ese concepto, adjetivarlo o ponerle el apellido de sustentable. Entonces, el desarrollo sustentable siempre supone ya una serie de arraigos territoriales, mediaciones sociales y simbólicas que radican cualquier peligro de puro versión economicista del tema. Pero con el tiempo se vio ya innecesario hablar de sustentabilidad, aunque está presente siempre, se la sigue nombrando, y comentar a estas alturas de la discusión el término desarrollo, sabemos de qué estamos hablando. Y acá quiero hacer una brevísima digresión porque este tema tuvo en las últimas reuniones de ministros que iban, digo las últimas porque eran las que, en las que yo estuve, y que se iba discutiendo para presentar en Río +20 la alternativa de que la cultura, como señaló el embajador acá, fuera el cuarto eje del desarrollo. En Río, centrado fundamentalmente en la cuestión económica, la cuestión social y la cuestión ambiental, y nosotros insistíamos precisamente en que lo cultural significa una perspectiva transversal que unifica, no sé si se llama unifica, pero sí como integra esos conceptos, los articula y los pone en confrontación y los alimenta también.
Se recuperó entonces un concepto que viene siendo utilizado y que termina de dar ese concepto de sustentabilidad a lo cultural, que es el concepto de buen vivir. Es un concepto que se toma de lenguas indígenas, del Sumac Causay, de los quechua, de Sumal Camaña, Aymara y el Tecoponá guaraní, que significa un buen vivir que obviamente no tiene nada que ver con un bon vivant o una vida así como ligera, sino un compromiso ético casi en un sentido aristotélico y que tiene que ver con una integración del ser humano con su propio crecimiento personal, con la comunidad en la cual vive y con el ambiente en el cual se mueve. Entonces, esas dimensiones de desarrollo personal, de cohesión social y comunitaria y de respeto, promoción y proyección del medio ambiente resultan fundamentales para arraigar el desarrollo, no solamente en principios, sino en vivencias y experiencias compartidas. Entonces, dar como un buen sostén en términos no solamente de tierra, sino de territorio cultural y simbólico a ese proceso de desarrollo. Entonces, el concepto tradicional de cultura, que como se dijo acá, se basaba fundamentalmente en bellas artes y en patrimonio, alimentado por una parte el tema de bellas artes por fuentes ilustradas y el tema de patrimonio por diversas versiones del nacionalismo de América Latina, se amplía a un concepto de desarrollo, de cultura vinculado con el desarrollo y abierto a acoger derechos ciudadanos y derechos culturales. ¿Qué pasa? Que en un sentido amplio el concepto de cultura abarca fundamentalmente la protección de los derechos culturales, amparados en todo caso por las constituciones de nuestros países y por los tratados internacionales. Derecho a creer, a informarse, a educarse, a elegir la forma de ser, a expresarse, a acceder a lo cultural en sentido amplio, a desarrollarlo, etc. Es decir, todas las garantías que suponen el aval de una persona que tiene acceso y derecho a ejercer su pensamiento libre, que es la base y su creación, que son la base de la cultura. Pero en un sentido más estricto que afecta a las políticas culturales en sentido más restringido, como intervenciones públicas en términos de regulación, en términos de regular las asimetrías sociales, de ordenar, de promover, de impulsar diversos sectores, de llevar unas líneas de aplicación en cuanto a lo que el Estado considera que son los asuntos culturales fundamentales en materia pública, se requiere un concepto más restringido de lo cultural, porque el Estado evidentemente no puede intervenir sobre las formas íntimas del pensamiento, de la creencia, de la forma de vida, de la sensibilidad, y requiere fundamentalmente una dimensión macrosocial. No afecta tanto las zonas subjetivas de producción cultural como sus dimensiones, repito, macrosociales, que fundamentalmente integran los procesos de institucionalización cultural, los procesos culturales públicos y la producción de creación y pensamiento, diríamos así, como más especializados. Especializados en el sentido de que significan como una práctica continua y de profesionales que se dedican a crear a distintos niveles. Obviamente también bellas artes, o sea, la cultura ilustrada en sus dos expresiones más grandes, que son bellas artes y el arte, diríamos así, experimental o vanguardístico, pero también obviamente el arte popular, el arte indígena, ciertas formas de arte masivo y muchas formas que tienen que ver con el desarrollo de la simbología social en sentido amplio. Sobre esta base, la Secretaría Nacional de Cultura, la Ley de Cultura, había planteado o dado ocasión de plantear un sistema que se rompió con el golpe en Paraguay cuando lo hicieron un golpe de Estado parlamentario al presidente Lugo, y se interrumpió brutalmente ese proceso y durante un año hubo un retroceso oscurantista muy fuerte que se
volvió a recuperar en este momento con la nueva ministra de Cultura, Mabel Causarano, y su equipo, ¿verdad? Y que básicamente consiste, diríamos así, como en ejes verticales que son la sustancia o el contenido básico de la acción cultural, que son patrimonio y creación, ¿verdad? Sí, patrimonio y creación, que son como los contenidos de emisión, como se llama, o los contenidos sustantivos del trabajo cultural, y que en este caso se ven como cortados oblicuo o diagonalmente por líneas transversales que suponen una política de enfoque, un enfoque de derechos fundamentalmente, un enfoque de derechos humanos estamos hablando, y acá resultó, bueno, no solamente Paraguay, sino en general en el debate sobre los derechos culturales, interesante inscribir los derechos culturales como derechos humanos, no solo porque lo son, sino por una cuestión pragmática que en derechos humanos se tiene ya una larga tradición de principios ajustados, consolidados y reconocidos y bien enraizados institucional y legalmente, y entonces los derechos culturales que aparecen generalmente como derechos de tercera o cuarta generación en términos de derechos humanos, con el fundamento de la universalidad y la fuerza de los derechos humanos, adquieren como una viabilidad mayor, que supone obviamente ese enfoque, de hecho, que ya había hablado Hugo Achúcar, inclusión, que es fundamental, la diversidad de formaciones culturales, que resulta fundamental en nuestros países, y hacen al mismo concepto de cultura. Técnicamente, una cultura sola no existe porque justamente la cultura es diálogo, confrontación o tensión con otros sujetos culturales, otras concepciones del mundo, otras sensibilidades, etc. De modo que ese interjuego de conformaciones culturales y órdenes simbólicos imaginarios distintos se vuelve fundamental, ¿no? La cultura como factor de desarrollo sustentable, que ya había hablado, que es también una línea transversal que tiene que ir como cruzando todos los ejes y todos los trabajos, y la cultura como ciudadanía cultural, como construcción de espacio público, como democratización fundamentalmente, y como sistemas diferentes de participación, cómo se incluyen los distintos sectores. Si hablamos de diversidad, esos distintos sectores, cómo se van incluyendo en lo cultural. En general, este concepto de cultura conviene fundamentalmente al orden simbólico, es decir, al sistema de representaciones, al sistema de signos y de convenciones que hacen al ordenamiento de una sociedad y a la inscripción de un individuo en esa sociedad. Pero también hace a los momentos imaginarios que se ubican en el límite del orden simbólico y que es precisamente los momentos de creación, el momento del arte que está poniendo. Si la cultura en general se afana siempre en dar certezas, certidumbres, ubicaciones y aclarar el sentido de los lugares sociales, el arte siempre, así un poco insidiosamente, pero con mucha intensidad, está poniendo en discusión esos límites y esas certezas, y con eso también está aportando no solamente incertidumbres, sino también y fundamentalmente dinamismo social y la posibilidad de ir pensando, repensando y reimaginando continuamente los límites de un cuerpo social que si no se encontrarían estancados, ¿no? Por eso muchas veces se habla de que lo cultural es lo social representado, es el momento como casi la teatralización de lo social, que en sí mismo no es más que un diagrama de relaciones y que se ilumina en cierto sentido con la puesta en escena cultural. Por supuesto que estos son recortes, no existe una sociedad considerada más que analíticamente al margen de lo que es su dimensión cultural. Y por eso la cultura, mucho más de que solamente un aditamento, se vuelve fundamental para repensar la propia construcción social y la dinámica democrática, puesto que las grandes figuras
de que mueven el tablero democrático y republicano son fundamentalmente oriundas del sector cultural. La hegemonía, los movimientos contrahegemónicos, las representaciones, los imaginarios sociales, el disenso, el juego con el consenso-disenso, las adhesiones sociales, las formas de aparición de las imágenes en términos de representación de sectores o de individualidades, etcétera, tienen que ver con razones fundamentalmente culturales, que van mucho más allá, como se dijo bien desde el principio, es solamente un concepto de bellas artes, o diría yo de patrimonio, sin que eso signifique en nada disminuir la importancia absoluta que tiene, como decía, la creación y el patrimonio como ejes fundamentales de cualquier programa cultural. Entonces, hice como un listado de principios que se moverían un poco, serían ya consecuencia de lo que estuve exponiendo, que es la dimensión ética, que se vuelve fundamental y que avale, da un umbral de protección de derechos. Siempre no se trata solamente de jurisprudencia ni de logística institucional, sino también de un horizonte de valores determinados que tiene la sociedad en un momento, que siempre son también valores que están en puja, en litigio y que están en conflicto. No hay solamente valores de un sector, por más hegemónico que fuera. La autonomía de lo cultural, que es fundamental, que supone su especialización. Durante mucho tiempo se pensaba, bueno, a cultura se entrega un artista o se entrega una persona muy culta, entre comillas, que habla varios idiomas o que conoce mucho de tal o cual sector, sin desmeritar para nada la importancia de tales sectores. Es evidente que la gestión cultural, la administración cultural, la planificación supone una especialización que se fue dando con fuerza en los últimos 20 años y se fue definiendo en la última década como un valor fundamental de lo cultural, de la gestión cultural. La integración, por más autónoma que sea, eso no supone obviamente el encapsulamiento de lo cultural, sino su integración, sociedad, Estado, proyección regional, internacionalización, descentralización, etcétera. Son valores que pasan por la integración de lo cultural, que, reitero, su dinámica de enfoques permite especialmente cubrir campos muy separados e incluso campos que supuestamente no tienen nada que ver con cultura, como, qué sé yo, un Ministerio de Agricultura o Ganadería o Salud, etcétera, aparentemente a primera vista, ¿no? Pero enseguida transversalizados por líneas diagonales que cruzan determinados valores de pluralismo, de juego de identidades, de producción de ciudadanía, etcétera, se vuelven enseguida permeables a ese cruce. Y bueno, la democratización que está implícita, que tiene que ver con la constitución de esfera pública, y con esto terminando y refiriéndome meramente al papel de los agentes fundamentales, el Estado o las municipalidades, las gobernaciones, las autoridades aplicadoras de políticas públicas cumplen básicamente un papel adjetivo, es decir, el Estado no hace cultura, el Estado promueve la cultura hecha por la ciudadanía, promueve el respeto de los valores culturales y apoya los procesos culturales enteros, no solamente los de difusión, que suelen ser más fáciles de apoyar porque tienen apoyo del mercado, etcétera, sino también lo más importante es la creación, la distribución, el uso, la propia producción cultural. Producción me refiero a creación de cultura, o sea, el proceso cultural completo. Obviamente la institucionalidad, en ese sentido, cultura ha tomado importancia dentro de los gabinetes presidenciales como fuerza transversal que en muchos casos los bicentenarios han ayudado. En este caso, aunque hayan sido por otros motivos, muchas veces la política se nutre de estos azares y contingencias y ha creado condiciones de que diversas carteras hayan sido como diagonalmente cruzadas por valores y principios que son básicamente culturales y que tienen que ver con, en muchos casos, la cohesión social es fundamental, la identificación, mediación con los territorios, etcétera, ¿no? Ya hablé de las políticas culturales, la legislación, la regulación de asimetrías. Eso nos conduciría al tema de industrias culturales, que es muy largo y
y no da para el tema de hoy, y también el reconocimiento cultural que haga un Estado del valor que tiene la cultura, no solamente como un principio más o menos abstracto o deseable, sino pragmáticamente en sus presupuestos, es decir, la posibilidad de contar con recursos humanos y presupuestarios suficientes como para que todos estos bellos principios puedan ser llevados a tierra y puedan ser cumplidos. La idoneidad casi no necesito referirme, y la descentralización o la desconcentración, en el caso que no sean países descentralizados, conduce también a una posibilidad enorme de manejo de los territorios, que también durante un tiempo había sido un término un poco desprestigiado y hoy recupera su valor justamente como suelo de patrio, de lo simbólico, de arraigos territoriales, de formas de diálogo con el hábitat, con el medio ambiente y con la cultura desarrollada en un determinado lugar y la identificación con esos lugares, ¿no? En cuanto a la contrapartida social, digamos así, que obviamente está absolutamente imbricada con la estatal, en cuanto justamente en ese diálogo y en esa confrontación se da el tema de las políticas, faltaría acá, dijo, por ahora dejo el mercado, en general la esfera pública de hecho es como un triángulo hecho entre el Estado, la sociedad civil y el mercado, ¿verdad? Que es un factor indispensable, no ha venido para quedar, si nos gusta o no nos guste, está ahí, hay que contar con su presencia. Pero me refiero, eso haría el tema de políticas o industrias o la sección de producción o economía de la cultura, etcétera, que es muy importante, pero no, creo que no entra tanto en este tema. Entonces, la sociedad tiene fundamentalmente como tarea la producción de cultura, el pensamiento, la crítica, las imágenes, la construcción de universos paralelos o posibles, la posibilidad de transgredir el ámbito de los horizontes fijados por el mero orden simbólico, e imaginar mundos paralelos, futuros posibles, tiempos, otros, etc. La participación en los trazados de políticas culturales, esto que estoy viendo acá, los planes nacionales con la Ley Nacional de Cultura de Paraguay, requirió como muchos años de discusiones, demasiada quizás, se manejó porque no estaba bien como articulado el sistema, entonces era una cosa como por momentos se volvía a repetir con distintos sectores y no estaba muy bien armada la cuestión, pero luego de muchos años pudo llegarse a acuerdos importantes y pudo ser sancionada y promulgada la ley. La demanda de derechos ciudadanos, que resulta fundamental en el ámbito de cultura, las organizaciones sectoriales y ciudadanas, las instancias de mediación que existen entre Estado y sociedad, sin que ninguno de ellos pierda su identidad, el Estado, la sociedad, pero cuáles instancias de mediación, ya se llamen foros, ya se llamen consejos, congresos o sistemas diferentes de lugares intermedios que puedan existir para asegurar instancias de participación en un ámbito en el cual la participación formal es bastante complicada, ¿verdad? Porque cómo se delega, cómo se representan los sectores, con indígenas nosotros tenemos fundamentalmente esos problemas, ¿no? ¿Qué representación formal existe en el ámbito de la cultura? Generalmente los consejos nacionales de cultura sancionados legalmente suelen ser una buena vía, pero eso implica padronización, implica sistemas de elecciones internas, en fin, es bastante complicado, pero es un tema que hay que soltar, ¿no? Y fundamentalmente la construcción de ciudadanía, la propia participación de la ciudadanía en el espacio público supone la contrapartida fundamental del Estado para la construcción y el pensamiento de cualquier política pública, que público sabemos que no es estatal, sino que lo público se refiere a ese transespacio que va, ese plus que va más allá del mercado, que lo dejamos por ahora de lado, más allá del Estado y más allá de los intereses sectoriales en vistas de lo que se llamaba y quizá debería seguir llamándose el bien común. Muchas gracias.
Agradecemos muy especialmente entonces la participación de Ticio Escobar en esta videoconferencia e invitamos al señor ministro de Cierre a la misma. Muchas gracias. Buenos días a todos, a los presentes en esta sala y a todos los que siguen, a todos los presentes en todas las salas del país que están siguiendo esta actividad. Muchas gracias por acompañarnos. Es un gran gusto compartir esta mesa con Ticio Escobar, que muchos de ustedes conocen, que ha sido y es un referente a nivel cultural, lo es en su país y lo ha sido y es a nivel internacional, y muy particularmente en el espacio latinoamericano e iberoamericano, y hemos tenido la enorme alegría de poder compartir con él los caminos del desarrollo cultural a nivel regional, a nivel latinoamericano y a nivel iberoamericano. Creo que sus aportes han sido y son, su aporte presente es de gran significación para nosotros y para los desafíos que tenemos en nuestro país. También es un gusto estar con Roberto Varela, el embajador de España, que nos ha acompañado, nos acompaña de manera muy firme en la diversidad de propuestas culturales, y debemos agradecer el apoyo tanto de la Embajada de España como de la Agencia Española de Cooperación Internacional a esta actividad. Y por supuesto con Hugo Achugar compartimos las luces y las sombras del trabajo cotidiano, y la actividad que hoy, en la que participamos hoy, tiene para nosotros particular significación. Esta convocatoria hacia un plan nacional de cultura, como Hugo lo precisaba de manera muy clara. Yo quisiera compartir con ustedes algunas pinceladas, algunas ideas generales sobre algunos de los aspectos vinculados al Plan Nacional de Cultura y algunos de los temas que fueron tratados por mis compañeros de mesa. Lo primero es un Plan Nacional de Cultura, creo que es no voy a entrar en detalle, pero me parece que es muy fácil definirlo por todo lo que no puede ser. ¿De acuerdo? Entonces ahí podemos hacer una lista muy larga de cosas que no pueden ser y que no pueden definir un plan nacional de cultura. No puede ser un corsé, no puede definir las vías centrales por las cuales tienen que transcurrir el desarrollo cultural, y mucho menos puede ser una oficialización de la cultura y de las definiciones culturales disfrazadas a través de políticas culturales. Todo eso no puede ser, y muchas más cosas que ustedes conocen e imaginan, y que es muy fácil a veces deslizarse hacia esos terrenos. ¿Qué debe ser? Esencialmente tienen que ser una hoja de ruta, tiene que ser una guía, una hoja de ruta compartida, y que tiene que ser muy amplia, porque tiene que ser compartida por absolutamente todos los actores y todas las personas que disfrutan, que se acercan a la cultura o que crean cultura. Y acompaña durante un periodo, ese tiempo en el cual se puede mirar con la mano un poco a lo lejos, y se ve, uno piensa en llegar al horizonte, a medida que se va acercando hay que mirar más lejos. Entonces debe ser una hoja de ruta que seguramente sea parcial, imperfecta, pero es una mirada conjunta hacia el horizonte. Próximamente, este espacio singular que se ha constituido entre los directores o secretarios de Cultura departamentales y la Dirección Nacional de Cultura, al cual le asignamos un valor realmente muy importante, y que juega y va a jugar un rol cada vez mayor en el desarrollo de esta propuesta. Próximamente van a compartir una declaración en la cual se establecen algunas líneas de trabajo en torno a este Plan Nacional de Cultura, que me va a permitir recordarles. Se habla de la democratización de la cultura, son 8 puntos: la democratización de la cultura, fortalecimiento de la institucionalidad de la cultura, de la protección del patrimonio, la diversidad y las identidades,
promoción del desarrollo económico sustentable de la cultura y las artes, incentivar la presencia de la cultura uruguaya en el exterior, fortalecer la territorialidad y la descentralización, y finalmente la profesionalización de la cultura y la promoción de la participación ciudadana. Estos 8 ejes cubren realmente digamos, muy numerosos, vastos aspectos de lo que llamaríamos el desafío del desarrollo cultural en estos tiempos. Yo quería compartir con ustedes algunas reflexiones sobre algunos puntos muy precisos. La cultura tiene que ver con la construcción, la creación, el desarrollo, el fortalecimiento de convivencia. Tiene que ver con el desarrollo de capacidades en una sociedad. Tiene que ver, es un factor central para la construcción de cohesión social, donde no alcanzan los aspectos económicos. Para ellos es muy importante el desarrollo cultural. Tiene que ver con la construcción de inclusión, de manera general, y tiene que ver con la construcción de arraigo, por lo cual la cultura está fuertemente vinculada al territorio, y sobre este tema voy a profundizar un poquito la charla, y sobre todo en estos tiempos que corren de globalización. No voy a entrar en todos estos temas, algunos de mis compañeros de mesa se han referido a ellos. Entendemos que están muy fuertemente vinculados, o tal vez resumidos, en esa expresión que Ticio mencionaba y que recordaba en lengua guaraní, en quechua, en aymara, que es el buen vivir, que es una expresión que tiene un valor heurístico impresionante, que se puede ir desempaquetando y nos va guiando hacia nuevos conceptos. Pero quería referirme a 4 puntos, a lo que tiene que ver con lo que llamaría el fenómeno de cooperatividad, a la sostenibilidad del desarrollo cultural, a cultura y desarrollo, y finalmente a este tema de cultura y arraigo. Voy a hablar de cooperatividad. La cooperatividad hace pensar en cooperación, en cooperativas, cooperativismo. La raíz es la misma y muchas expresiones derivadas de cooperatividad son comunes a cualquiera de las acepciones anteriores. Sin embargo, me refiero a cooperatividad en el sentido físico. Un fenómeno es cooperativo cuando a medida que se va desarrollando aumenta su velocidad, que el avance del proceso acelera la repetición del proceso, cada vez va más rápido. Lo vemos cotidianamente aquellos que osan aventurarse en las cocinas y se les quema alguna cosa que están cocinando. Es que se queme, lo primero en quemarse lleva mucho tiempo, en que empiece en el fondo de la olla a aparecer algo quemado, pero una vez que aparece va rapidísimo. Es un fenómeno cooperativo. Los que han hecho dulce de leche casero y han visto cómo se cristaliza, la cristalización es un fenómeno cooperativo. Una vez que aparece el primer cristal, que cuesta mucho que aparezca, después el resto cada vez va creciendo más rápido. Los que se les pasa el dulce de leche, después le queda como piedra, eso es un fenómeno de tipo cooperativo. Cuando se corta la mayonesa es lo mismo, y lo pueden ver, por supuesto, a nivel de fenómenos físicos y biológicos diversos. La construcción de una colmena a partir del lo que hace el pequeño enjambre cuando construye el primer núcleo, pero a medida que se va creciendo, se va haciendo cada vez muchísimo más rápido, porque hay va aumentando la superficie de trabajo, con lo cual cada vez el resto de la colmena va avanzando a mayor velocidad. Eso es cooperatividad. Por supuesto, está fuertemente vinculado a esos conceptos de cooperación, cooperativismo, pero es otra cosa. Creo que se aplica totalmente al desarrollo cultural. Se aplica al desarrollo cultural, pero también se aplica al apagado de la cultura. Va para los 2 lados. Cuando se queman libros o se cierran las puertas de la cultura, el apagón no es progresivo, sino que es un fenómeno cooperativo. Va para los 2 lados, y me parece que sobre este tema es importante reflexionar porque marca el camino que debemos seguir. Tenemos que sumarnos en un esfuerzo cooperativo y eso multiplica, no solo suma. Me parece que lo que estamos viendo en este momento en nuestro medio, lo que estamos viendo a nivel continental en distintos lugares del continente, es un fenómeno de esta naturaleza
es donde nos está pasando cada vez más a los uruguayos que no podemos ir a todo lo que debemos ir, y menos a los ministros que tienen que ir a una cantidad de actividades culturales y que se pasan excusando porque ya no tienen tiempo, se va desarrollando de esta manera. Este es un fenómeno muy importante, hay que estar atento, hay que estar cuidándolo, porque si en algún momento el motor se para, se va para el otro lado. Entonces, este era el primer punto que me parece importante tener en cuenta. El segundo tiene que ver con el tema de la sostenibilidad del desarrollo cultural, sobre lo cual conversamos mucho y fue evocado en esta mesa, y tiene que ver, por un lado, con las políticas públicas, nacionales y departamentales, y la coordinación entre ambas, donde es muy claro que tenemos un margen importante a recorrer, en donde hay un esfuerzo país, un esfuerzo de los territorios que todavía queda por explorar, es decir, que tenemos todavía oxígeno al cual hay que recurrir y hay un esfuerzo que hay que seguir haciendo. Pero este esfuerzo siempre va a ser limitado. Tenemos que pensar en otras cosas. La apertura de la cultura al exterior es absolutamente fundamental, sobre todo en un país de menos de 3.400.000 habitantes. Sobre este tema no voy a abundar, me parece que es muy claro, y las iniciativas que estamos viendo, los esfuerzos a los que nos sumamos o que compartimos de distinta manera, con artistas, con asociaciones, con las agrupaciones o clústeres sectoriales, es realmente importante, y ese camino tenemos que seguirlo explorando. Y por último, lo central es el compromiso de la propia sociedad, bajo distintas formas. De esto hablábamos hace muy poquito, cuando se lanzaba una nueva convocatoria de los fondos de incentivo cultural, y hablamos de la responsabilidad social, la responsabilidad cultural empresarial, pero no solo es una responsabilidad empresarial, es una responsabilidad de la sociedad. La cultura no puede desarrollarse si la sociedad no asume un fuerte compromiso con la cultura. Y eso se construye, Creo que sobre esos caminos tenemos que reflexionar, y un plan nacional, en el camino hacia un plan nacional, tenemos que explorar estas vías. El otro punto tiene que ver con cultura y desarrollo. Ticio Escobar hablaba de la posición de los ministros, la mayoría de los ministros de Cultura del continente, en ocasión de la convocatoria Río +20, donde se insistía que la cultura era el cuarto pilar del desarrollo sostenible. En la evolución del concepto de desarrollo, cuyas raíces es interesante estudiar, pero en lo que es en el recorrido moderno del concepto, surge con fuerza en los años 50, 60 el concepto de desarrollo, ¿no? El concepto de desarrollo de una sociedad, de un país, y por supuesto están fuertemente ligados al desarrollo económico. Ese concepto de desarrollo hizo un camino importante y tuvo consecuencias de significación en un mundo complejo, con luces, con sombras, pero fue un concepto que hizo su camino y sacudió las sociedades. 10 años más tarde, o un poquito más, el famoso informe Brundtland, creo que fue en el 72, va a poner el acento en que ese desarrollo tiene que ser sostenible. El avance con el concepto de sostenibilidad o sustentabilidad fue fundamental. Entonces el desarrollo económico tiene que ser sostenible, de lo contrario encierra su propio certificado de defunción. Ese concepto acompañó a las sociedades durante un tiempo importante, pero fue insuficiente. Se le agregó desarrollo humano sostenible y el concepto de desarrollo humano enriqueció. Entonces esa expresión, ¿verdad? Nos acompaña hoy con fuerza. Pero tenemos que dar un paso más. Y estamos hablando de desarrollo humano sostenible, pero hay que incorporar la dimensión cultural. Por varias razones. Por el impacto de la cultura en la economía, y sobre eso hemos hablado en otras ocasiones. Hemos publicado un primer estudio sobre un corte de lo que es la contribución de la cultura a la economía y al trabajo en el año 2009. En el correr de este año, yo supongo que en el segundo semestre estaremos presentando los resultados del 2013, es decir, ayer.
En 2009 lo que veíamos era un país donde no se visualizaba que la cultura aportara al desarrollo económico. La cultura estaba cerca del 1%, 0,93% del valor agregado bruto. Y trabajaban directamente o vinculadas a esas actividades culturales 18.000 personas en forma formalmente, digamos, sin contar todo lo que eran las actividades vinculadas al desarrollo de la informática en áreas culturales, y sin contar todos los trabajadores informales de la cultura, que los trabajadores informales en general en 2009 todavía eran importantes, ahora ha bajado la cifra importante de manera sensible, y los trabajadores de la cultura eran un contingente significativo en lo que eran los trabajadores informales. Creemos que estas cifras, por los indicadores que tenemos, algunas mediciones recientes de estimaciones, van a ser ampliamente superadas en este momento. Las formales e informales en el 2009 se estimaban en unos 30.000 personas. Bueno, vamos a esperar las cifras del 2013. Entonces hay cultura y desarrollo, hay una contribución de la cultura al desarrollo que no es menor. Hay una contribución que es muy difícil de medir. ¿Cuánto depende el desarrollo empresarial? ¿Cuánto depende la educación? ¿Cuánto depende la fuerza que tiene una sociedad de su desarrollo cultural? Ahí entendemos que solamente se puede concebir el desarrollo económico, el desarrollo empresarial, el desarrollo educativo en una sociedad que es culturalmente fecunda. Y esto es muy difícil de medir. Y podemos medirlo al revés, tal vez, o imaginarlo. Podemos imaginarlo. Si pensamos en los tiempos, los tiempos en que vivimos, este tiempo de un profundo cambio civilizatorio. Piensen solo el fenómeno de Internet, que hace pensar, evoca la biblioteca de Babel de Borges. Ustedes recuerdan que se podían destruir una gran cantidad de libros y no pasaba nada porque estaban las combinaciones de todas las letras en la biblioteca y nadie podía evaluar, darse cuenta de que una parte importante de los libros se destruía regularmente. ¿Qué pasa si hoy se destruye un 10% en forma aleatoria de los contenidos de Internet? ¿Quién se daría cuenta? ¿Dónde impactaría? No podemos pensar qué pasaría si un pintor no hubiera existido, si un libro no se hubiera escrito. ¿Qué pasaría? Es muy difícil evaluar, esto sería un poco el fenómeno ese de el efecto mariposa, aquello de que el aleteo de una mariposa en una parte del planeta va a terminar produciendo un huracán, una gran catástrofe en las antípodas. Pero ese tipo de cosas es muy difícil de valorar, y al mismo tiempo cuando pensamos qué pasaría si tal o cual obra no hubiera existido, tal o cual canción no hubiera existido, podemos ver que y extrapolamos esto a una cantidad de actividades y obras. Entonces podemos ver la importancia que tiene la construcción cultural en la construcción social y en su proyección al futuro. Entonces el vínculo de cultura con desarrollo es un elemento central y tiene que ser asumido en forma creciente y en forma consciente. Por último, y vinculado a este tema que yo les mencionaba, quería hablar de cultura y arraigo, que es hablar de cultura y territorio. Y esto es importante a nivel general, por estos tiempos de globalización, el vínculo, el arraigo en el territorio, la construcción de vínculos y fortalecimiento de los vínculos de cercanía que tienen que ver con sentido de pertenencia, identidad, el desarrollo pleno de las personas es fundamental. Pero también en un país como el nuestro, que arrastra todavía una fractura territorial, este tema es un tema central. Y la cultura es un factor central, principal en la construcción de arraigo. Y vuelvo a la imagen de Internet, y ahí voy a permitir algunas metáforas, y las metáforas a veces
sacan a una persona del paso porque permite sugerir una cantidad de cosas sin decirlas, tal vez. Hablamos de navegar por Internet, es una metáfora preciosa. Internet, que es una herramienta, que acompaña el cambio civilizatorio y está llamado a todavía provocar una serie de revoluciones mayores en cortos tiempos. Y ahí tenemos varios problemas. Uno es cuando buscamos algo por Internet y en Internet, vuelvo al símil de la biblioteca de Babel, van a estar en algún momento las combinaciones de todas las palabras, de todas las letras. Entonces está casi todo. Sin embargo, la información a la que accedemos viene ya ordenada y nos vamos dejando guiar, porque si no, no podemos navegar. Precisamos algunas brújulas o por lo menos guiarnos por algunas estrellas o algún instrumento. Sin embargo, así como podemos navegar, también podemos naufragar en Internet. Y tal vez ese es uno de los problemas mayores que tenemos que enfrentar. Me refiero a esta imagen, la tomo como el desafío del cambio civilizatorio, que requiere fortalecer la construcción cultural, compartir y vivir a la hora del desarrollo cultural general, pero al mismo tiempo poner muchísima atención y favorecer, proteger lo que es la construcción cultural que está vinculada a la creación de ciudadanía, al fortalecimiento del vínculo de las personas con su territorio, a la construcción y al desarrollo de territorios integrados. Y en este aspecto, el desarrollo cultural es un elemento central. Por estas razones y por lo que mis compañeros han dicho, entendemos que el desafío de avanzar hacia un Plan Nacional de Cultura puede permitirnos aportar a la construcción de una hoja de ruta que va más allá del desarrollo cultural y tiene que ver con lo que es el desarrollo pleno del ser humano. Creo que es una expresión equivalente, pero me parece un poco más amplia. El desafío creo que es deporte, va a llevar un esfuerzo importante y prolongado, pero me parece que está vinculado a las transformaciones profundas de nuestra sociedad que debemos compartir entre todos. Tenemos que seguir trabajando. Espero que las próximas jornadas que utilicen este sistema de videoconferencia puedan ser compartidas y seguidas en todo el país, puedan ser muy fecundas y podamos avanzar entonces como sociedad, como país, en la construcción de ese Plan Nacional de Cultura. Muchas gracias. Con las palabras entonces del señor ministro, damos por finalizada esta actividad. Agradecemos la presencia de todos ustedes, así como de todos aquellos que nos han seguido esta mañana de diferentes puntos de todo el territorio nacional. Agradecer también a Antel, que nos ha brindado la plataforma para el desarrollo de la misma. Muchas gracias.